Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Entre Pan y Café. El día de hoy tengo una invitada muy especial porque vamos a hablar de un tema también bastante especial. ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo estás? Hola Jairo, muy bien, ¿y tú? Bastante bien. Este, bueno, como ya vieron amigos en el título del video y también en el título del programa de Spotify, vamos a hablar hoy sobre las emociones en los niños. Muy bien. El cómo se interpretan, cómo se visibilizan esta parte de las emociones en los niños. Y bueno, platícanos, porque este tema, para los que no saben, este tema fue un tema de investigación para ti, Abigail. Fue el tema que escogiste, principalmente las emociones en el duelo, ¿verdad? Si Ujú. no me equivoco. Ujú. ¿Sí? Este fue tu tema, principalmente ¿por qué lo escogiste? Bueno, yo creo que estoy muy interesada en los niños. Creo que sería como la respuesta más corta, pero los niños me parecen fascinantes Ok, porque son como una esponja, entonces son un espejo de nosotros. Y el conocerlo a ellos, el conocerlos a ellos, el estudiarlos a ellos, pues es más que nada estudiarnos a nosotros. ok. Fascinante respuesta. Eh, principalmente, eh, ¿por qué es parte de las emociones? Por qué no irte por otro tipo de conductas, algo más conductual? ¿Por qué las emociones? Porque creo que lo conductual, o sea, la infancia ha sido estudiada desde muchos puntos, Jairo, o sea, ha sido Ujú. estudiada desde el desarrollo cognitivo, desde lo sexual, desde lo neuropsicológico, y lo emocional está como un poquito abandonado. Y yo siento que es esto de que nosotros pues somos muy analfabetas en cuanto al tema de lo emocional. Entonces, el estudiar lo emocional a mí me parece fascinante, porque hay tan poco de dónde agarrar que te tienes que dar un giro monumental por todos y variados autores para conseguir información. Sí, y autores que son tan humanos, tan cercanos a los niños, que son fascinantes de estudiarlos, que son fascinantes de leerlos. Vaya. Y esta parte de la cercanía como mencionabas ahorita, un tanto el analfabetismo que tenemos ante las emociones son realidades que se logran ver y que incluso actualmente en esta parte del aislamiento social que hemos tenido, esta parte de este año que fue como muy distinto, que nos dio un giro de 180 grados a muchas personas, se ha dejado ver más que nunca. Yo pienso que se ha dejado potencializar principalmente esta parte del no saber qué hacer con nuestras emociones. Y si nosotros de adultos no sabemos qué hacer con nuestras propias emociones y tenemos un niño a cargo, un hijo, un sobrino, alguien, somos tutores de alguien, pues está más complejo, ¿no? Es algo más difícil de manejar y de hacer entender eh, o de hacer que el niño aprenda a conocerse por sus emociones, ¿no? Ujú. Así es, Jairo. Es muy difícil acompañar a un niño. Y es difícil para nosotros porque no sabemos en realidad esta parte de cómo nos sentimos. O sea, a veces no sabemos cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos, ¿sí? Cómo expresarlo, cómo no expresarlo. Y entonces, ¿cómo se lo explicas a un niño? O sea, ¿cómo le dices a un niño? El enojo se siente así y el enojo se realiza de tal manera. O no te puedes enojar y golpea a todo el mundo. O sea, ¿cómo le explicas tú al niño? Sí, entonces esta parte de ser responsable de un niño, pues está en todos, porque como dices tú, no necesariamente hay que tener un hijo, tenemos sobrinos, sí, los maestros, siempre hay niños a Claro. nuestro alrededor y somos, pues ahora sí que de donde aprenden. Sí, esta frase de son esponjas es muy cierta.
realmente reabsorben bastante conocimiento de su medio externo, porque sí, o sea, la forma en la que ellos posiblemente pues puedan sobrevivir, es la mejor forma que tienen como para poder enfrentar el mundo. Esta parte que incluso veía en el título de tu investigación, las emociones ante los duelos. Actualmente pienso que es algo muy importante de dejar entrever, porque si bien eh, tenemos constantemente duelos o microduelos, esta pandemia, este aislamiento nos ha dejado muchísimos duelos que ni siquiera los esperábamos. Duelos de personas, despedirnos de personas, de familiares. Algunos hijos se han tenido que despedir de padres. Entonces, actualmente, ¿qué piensas que sucede con esta parte del duelo en los niños con sus emociones? ¿Cómo piensas que están trabajando ellos o qué piensas que pasa cuando un niño se enfrenta ante un duelo? Pues un niño en un duelo o un niño viviendo un duelo es muy complejo porque a veces ni siquiera saben que es un duelo, o sea, ni siquiera saben que hubo una pérdida o saben que hubo una pérdida, pero no saben si es una pérdida permanente o una pérdida, pues que no es para siempre. Entonces, el niño depende de nosotros, Jairo, o sea, en todos los sentidos. Tú tienes que acompañarlo en este duelo, pero te imaginas si, si el niño está abandonado en esta parte, tal vez, por ejemplo, supongamos, no sé, que murió el papá del niño, ¿sí? ¿Cómo lo va a vivir él? Pues no sabemos siquiera si lo va a vivir, porque a lo mejor la madre, la pareja del que falleció, está tan absorta, tan perdida en su duelo, que se olvida que el niño tiene que crear un duelo y se olvida que ella es responsable de que el niño trabaje el duelo, de que el niño viva el duelo, de lo que va a pasar durante y después de este proceso, porque la responsabilidad es nuestra, queda ahí o sea, ¿cómo te sientes? Sí, va desde una pregunta tan pequeña que a veces no hacemos, que no estamos acostumbrados a hacer, sí, ¿cómo te sientes? Sí, ¿qué sientes? ¿Qué quieres hacer? Sí, ¿cómo se siente la tristeza? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? No sabes cómo el niño está viviendo el duelo. Entonces, cuando el duelo no es acompañado, a veces ni siquiera hay un duelo. Entonces se vuelven estas pérdidas que no son trabajadas y que se quedan ahí. Pero entonces los niños son tan fascinantes que encuentran como la manera de vivirlo, la manera de trabajarlo. Conservan algo de la persona que se fue. Si supongamos que, que esta persona tenía, no sé, algunas estampas, que tenía un suéter favorito, y el niño se hace de eso, porque generan como su duelo, hacen como un duelo propio, pero ni siquiera saben que lo están haciendo. Wow, qué maravilla. Esto que mencionas de ser capaces de hacerlo sin saberlo, yo pienso que esta parte es maravillosa. En cuanto a el cómo los infantes, los niños buscan los recursos necesarios para poder trabajarlo, ¿no? De la forma que sea, eh, con, con los elementos que tengan a su disposición. Y que es cierto, realmente en nuestra cultura, más que nada, yo lo percibo que somos como muy, digo, esta parte de ser como muy apapachadores, podríamos decirlo así, es como un arma de doble filo, porque sí, o sea, nos hace como muy cercanos, pero al mismo tiempo también nos hace como muy, eh, pues, incapaces de poderle decir al niño, eh, como de dejarlo vivir el duelo, porque a veces ni siquiera solemos decirle las noticias, o sea, de que se lo ocultamos o de que le creamos una fantasía de que papá está de viaje o de que mamá está de viaje y va a regresar y solemos alimentar ese tipo de fantasías hasta que un día pues no podemos más
y el niño se llega a enterar de que, pues, oh sorpresa, su papá no andaba de viaje, su mamá no andaba de viaje, el familiar, la situación no era la que le habían explicado, sino es otra contraria. Y las emociones que se vienen después de darse cuenta de que era una mentira, de que era un engaño, ¿sí? El rencor, el odio, el enojo, porque a veces satanizamos esta parte de que los niños no pueden sentir dolor, de que el niño no puede sentir Claro, odio, el niño no puede enojarse, y es todo lo contrario, o sea, creo que los niños son los que más se enojan, ¿sí? Los niños son los que más están tristes, ¿sí? Los niños son los que más hacen rabietas, entonces ellos conocen cómo se siente eso, pero no saben darle un nombre. Entonces, ¿te imaginas cómo afecta esto ya más adelante? Porque esto no se queda en la infancia, esto avanza. ¿Sí? El vivir constantemente pensando que te están mintiendo, que te van a traicionar, ¿sí? Lleva desde algo tan pequeño que fue una mentira blanca para que al niño no le duela, hasta dónde llega, hasta la adultez, ¿sí? Te afecta en cómo te vas a relacionar con los demás. claro. Es esto que mencionas de qué consecuencias posteriores, digo, posteriores inmediatas y posteriores muy temporales, con una cronología ya bastante avanzada. Por eso pienso que también solemos tener esta creencia de que los niños son como estas almas tan inocentes que por eso no se pueden o no deben de como conocer las emociones negativas, ¿no? Que le solemos decir negativas, como el enojo, la tristeza, pero sí, realmente ellos lo conocen a la perfección, aunque no se los digamos, porque las emociones se experimentan aunque no se definan. Yo pienso eso. Aunque no tengamos una definición concreta, que no les digamos qué es el enojo, los niños lo sienten, los niños lo experimentan y aunque no sepan qué es tristeza, los niños sienten tristeza, aunque no lo definen como tal. Yo pienso que esto de no darles estas herramientas de definir, que definan lo que sienten, hace que, como mencionas, creemos adultos incapaces de confiar por estas pequeñas mentiras que nos dicen, por estos pequeños actos de, pues, intentar solapar una verdad, que es una verdad muy dura, pero al final es una verdad y hay que conocerla, hay que saberla. Este, pues también merma las relaciones de una persona futura o una persona adulta. Y como mencionas, también pienso que yo al menos lo miro así. A mí se me hace muy complicado trabajar con niños porque al menos lo percibo como son muy moldeables, podría mencionarlo así. Entonces, tienes que trabajar muchísimas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, dentro de tu investigación, dentro de tu eh, análisis de toda esta parte de las emociones en el duelo, ¿qué otras cosas afectaban al niño o que después de saber esta noticia y ya estar como en un duelo, aunque no lo sepa, qué otras cosas eran las que afectaban también al niño de forma directa o indirectamente? Referente al duelo, Ujú. pues por ejemplo, la primera, la que ya mencionamos, fue el que no se acompaña al niño, sí, o el que se ha ganado al niño. La segunda es esta, efectivamente, mentirle o ocultar para que no le duela, sí. Y la tercera es, creo yo que sería, pues esta parte de que en la familia se niegue completamente, que se diga, es mejor evitar el dolor, no, no pasó nada. Ujú. Que esto sería como que lo que más afectaría, porque vamos a oprimir las emociones, porque no Claro. podemos vivir la tristeza, ¿sí? Cuando dentro de la tristeza posterior a una muerte hay una belleza que no es tan admirable o que no se reconoce. Por ejemplo, esta parte de que cuando muere alguien duele,
¿sí? Ujú. Pero ¿qué viene después del dolor? Viene la capacidad de afrontar el dolor, viene la empatía, viene conocerte, viene saber cómo afrontas tú la tristeza y luego viene la resiliencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué oprimir todo el proceso? ¿Por qué acallar la familia? Que hay familias que lo hacen, hay familias que alguien muere y aquí no pasó nada, ¿sí? A veces hasta ni siquiera hay esta parte de un velorio, no hacen un proceso. Entonces todo esto de suprimir el proceso de que alguien muere afecta más al niño. ¿Por qué? Porque estás oprimiendo todas sus emociones y estás afectando que el niño después aprenda a sobrellevar las pérdidas y no solo relacionadas con las muertes, sino cuando una persona se va, cuando pierde alguna parte de su cuerpo, alguna enfermedad, cómo va a afrontar las pérdidas si nunca le enseñaron, si le dijeron que era mejor oprimirlas. ¿Y crees que este pensamiento de las familias o en general de la sociedad de intentar acallar estas situaciones complejas, eh, o sea, de dónde crees que venga? O sea, ¿qué crees que lo motive o lo genere? Pues a nosotros no nos gusta sentir dolor ni sentir tristeza, ¿sí? Entonces, porque es verdad, ¿a quién le gusta estar triste? ¿A quién le gusta estar enojado? Es muy cultural. Nosotros somos seres sociales. Lo sabes, no lo han dicho, nos lo repiten día a día. Ujú. Entonces, la cultura a veces nos dice que está mal enojarse, que está mal sentir tristeza, que está mal llorar, ¿sí? Entonces, esta parte de está mal llorar, dices, ¿por qué? O sea, alguien se murió en el llanto, alguien se ha deshidratado completamente en el llanto. Y no, o Claro. sea, y luego está tan mal visto el que la gente llore, que luego está esta parte de que cuando las personas lloran, piden perdón. ¿Por qué Sí. pides perdón? Cuando estás viviendo tus emociones, cuando las estás expresando, no tiene nada de malo, pero lo satanizamos tanto que no nos permitimos llorar en público, que no permitimos que la gente nos vea frágil. Y ahorita me quedé pensando en esta parte de, es cierto que y pedimos perdón cuando lloramos o cuando rompemos en llanto en público, e incluso es algo como muy, no sé, pero o sea, es como muy hollywoodense, ¿no? De que lloran y se secan las lagrimitas y dicen, perdón, perdón, como para estar como estables, pero realmente, o sea, de fondo de ese perdón, sí es un satanizar la emoción de la tristeza, es incluso en nuestra cultura, en, en la mayoría o en el grosso de la sociedad, este, como que se tiene esta creencia de que ante los problemas siempre hay que estar como con una falsa positividad, como con hay que afrontar los problemas con una sonrisa, aunque sea falsa, en vez de experimentar una tristeza, porque se cree o se supone que así vas a como a salir más rápido de ellos. Si no, si no vives esta emoción, si no vives la tristeza, si no vives la pérdida, pues te va a llevar un mayor tiempo, porque solamente estás enterrando la emoción. Y qué difícil y qué complejo el también heredarle, porque pues les heredamos muchas cosas a los niños buenas, pero también algunas pues que son áreas de oportunidad social como esta. O sea, qué difícil y qué complicado es para las nuevas generaciones crecer con estos estigmas, crecer con estos pues complejos de que pues no, o sea, incluso en nuestra sociedad pues es un tanto machista y de que los niños menos lloran, o sea, los niños menos tienen, o sea, aguántese como los machos. A mí me lo decían cuando lloraba, aguántese como los machos, o sea, los machos no lloran. Y era un intentar, y digo, que no viene de una situación negativa o de algo malo de parte de los familiares. Pienso que lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero que en la práctica es una muy mala idea,
porque sí, no nos ahoga las emociones y solamente lo que nos hace es como irlas guardando y transformando en distintas cosas, como por ejemplo la falta de confianza, que es muy, muy, muy visible actualmente. Actualmente, en una gran cantidad de personas es difícil confiar. Incluso vas caminando por la calle y piensas que algo malo te puede suceder, también por las cuestiones de inseguridad, pero es muy, 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 muy cierto esto. Sí. Y como dices tú, y te lo reafirmo, o sea, esto es algo meramente cultural. El hecho de que nosotros, volviendo al tema, seamos tan analfabetas emocionalmente, de que los niños no lloran, los niños no tienen frío, ¿sí? Porque, porque los hombres no lloran, los hombres no sienten frío, los hombres no se pueden quebrar, Ujú. ¿sí? Cuando todos somos humanos, o sea, todos nos quebramos. Todos Claro, llegamos a un punto en el que no podemos sostenernos, en el que no podemos tener esta falsa positividad, como dices tú. Entonces, ¿cómo le explicas esto a un niño? Son temas que en la infancia son difíciles de tocar, ¿sí? ¿Cómo le dices a un niño, el enojo te hace hervir la sangre, ¿sí? Cuando estás enojado vas a hacer cosas que no quieres, ¿sí? Pero ¿cómo te enseño yo a manejar el enojo si no sé cómo manejar yo el mío? ¿Sí? ¿Cómo te enseño yo como cuidador? ¿Cómo te enseño yo como figura? ¿Sí? A enojarte sin lastimar. ¿Cómo te enseño a sentir tristeza, pero no vivir en ella, sino vivir con ella de una manera ahora sí que positiva? ¿Cómo te enseño yo a sentirte feliz? ¿Cómo te enseño la euforia? ¿Cómo te enseño el miedo? ¿Sí? ¿Cómo te enseño cuándo sentir miedo, cuándo no sentir miedo? Si yo, como adulto, no puedo hacerlo, o sea, si yo no puedo reconocer cómo me siento cuando estoy feliz, cómo me siento cuando estoy triste, cómo afronto la tristeza, cómo espero yo enseñárselo a un niño. totalmente. Avi, ¿crees que cómo piensas que sería la manera más correcta? Porque digo, puede haber mil y una formas, pero desde de tu perspectiva, ¿cuál sería la forma en la que tú abordarías estos temas complejos? Porque son complejos. Ujú. Sí son temas complejos, pero no son imposibles. Ok. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros, ya en un trabajo más personal, nos metemos a ahondar en nuestras emociones, en cómo se sienten, cuándo las sentimos, ¿sí? Cómo las hacemos para sacarlas. Cuando hacemos este proceso personal y este trabajo personal y estamos en paz de cómo nosotros vivimos las emociones, o sea, cuando tenemos esta responsabilidad afectiva de, o sea, yo vivo mi enojo, pero no le hago daño a nadie, ¿sí? Y soy consciente del enojo de la otra persona. Cuando desarrollamos esta empatía hacia la otra persona, dices, ok, puedo hacerlo, puedo ser responsable de un niño, puedo enseñarlo. Ujú. Que va, que Jairo, créeme que lo hacemos día a día. Por ejemplo, poniéndolo en una situación así, digamos, Ujú. cuando te enojas con un niño porque hace cierta travesura, porque hace cierto berrinche, lo primero Claro, que haces es darle un manazo en la mano o un pequeño golpe en la mano, no tan fuerte, ¿sí? Y entonces el niño se desconcierta, dice, ¿qué es esto? Pero entonces puedes decirle, estoy molesta contigo porque te portaste mal, ¿sí? El niño sabe después que tú estás molesta por tu rostro y luego el niño empieza a hacerlo él también. Cuando los niños empiezan a fruncir el ceño, cuando hacen pequeños claro, gestos, es todo aprendido, o sea, todo lo ven de nosotros, ¿sí? Las sonrisas se aprenden, el llanto se aprende, al igual de aprender a escribir, aprender a hablar, todo esto es aprendido. Entonces, cuando los niños hacen caras, y preguntarle, ¿estás molesto? Ah, sí, sí, estoy molesto. ¿Por qué sabes? Se ve en tu cara, ¿sí? Tus ok. cejas están fruncidas.
Eso es el enojo. ¿Qué sientes? Ah, pues siento las orejas calientes, ¿sí? Siento hormigas en las manos. Entonces, los niños son muy físicos. Esta parte de preguntarle, ¿cómo sientes tú la felicidad? ¿Sí? No, pues cuando yo estoy feliz, siento como si me caminaran muchos duendes por el cuerpo. Los niños son fascinantes, te dan ejemplos físicos extraños, pero a veces son muy acertados. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo haría yo? Siempre es importante preguntarle a la otra persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo sientes? Sí. Y estar muy al pendiente de ellos, porque ellos, Jairo, tienen procesos emocionales en el día cambiantes a millón. O sea, por ejemplo, pueden estar felices, pueden estar enojados, pasan de estar enojados a felices, pero sí, y se ven Sí, más en claro. los bebés. Entonces creo que simplemente acompañarlos, disfrutarlos, porque a veces no los disfrutamos. Wow. Y es que esta parte, es cierto, esta parte del disfrutarlos, que, que es también como conectar con el momento, conectar con el sentimiento, con la emoción que se está viviendo actualmente. Porque, ajá, pues lamentablemente nuestra vida actual es muy de pisa y corre. Con esto me refiero pues a que estamos siempre trabajando, siempre haciendo algo, siempre generando algo, porque pues la vida así nos lo demanda y nuestro modelo actual de economía pues así nos lo demanda. Entonces, es para todas las personas que tienen a alguien a cuidado, que tienen sobrinos, que pues, yo creo que es toda persona que escucha este podcast, esto es importante y como tú lo dices, preguntarle, como conectar con el momento con esta pregunta clave, el cómo estás, cómo lo sientes, cómo lo estás viviendo. Pienso que esto es algo vital e inicial para poder entender y que los niños como que comiencen esta parte de empezar a entender pues las emociones, ¿no? De una forma más compleja. Y sobre todo, Jairo, recordar que fuimos niños, porque llega una edad en la que se nos olvida totalmente que, yo fui niño, o sea, yo hice berrinches, yo alguna vez lloré y no sabía por qué lloraba. Y entonces, si te regresas a ese momento, si conectas con tu niño interior y le preguntas, ¿qué querías tú cuando estabas triste? Yo quería un abrazo. Ah, entonces, tal vez el niño quiere un abrazo. Oye, ¿quieres un abrazo? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes solo? ¿Por qué lloras? No, no sé por qué lloro. Pero ¿quieres un abrazo? O por ejemplo, cuando te enojabas, que querías irte a esconder a donde sea, ¿sí? Porque los niños se enojan y se esconden. Entonces, ¿estás enojado? ¿Quieres estar solo? Porque yo cuando era niño, o sea, conectas, Jairo. Yo cuando era Ok, niño me enojaba y quería estar solo, ¿sí? Recordar que fuimos niños, que pasamos por esa etapa, porque a veces se nos olvida. Y es una pregunta que muchos padres se hacen es que ¿cómo crío a mi hijo? No. Ok, ¿cómo te claro. gustaría haber sido criado? Sí, pero sin malcriar. ¿Cómo te gustaría a ti haber sido tratado? Sí, porque está esta frase de, yo cuando crezca y tenga hijos, no voy a ser como mis papás. Totalmente. Sí, claro. Y se nos olvida. Entonces, es preguntarte qué me hubiera gustado a mí en este momento cuando yo era un niño. ¿Sí? ¿Cómo me gustaría que hubieran celebrado mis logros? ¿Cómo me gustaría que me trataran cuando estoy triste? ¿Cómo me gustaría que me acompañaran en mis miedos? ¿Sí? Es toda esta parte de acompañar, pero acompañar estando en paz con tu niño interior. Claro, y que esto se logra pues con trabajo interior, tal cual. O sea, con estarte cuestionando, con llevar un proceso realmente, pues en el cual
te vuelvas a conectar porque como lo dices, pues muchas veces nos olvidamos de esta parte que fuimos niños, de esta parte infantil de nosotros y, ajá, pues vivimos tan al día a día que se nos olvidó que alguna vez estuvimos como ellos. Y yo pienso que esta parte de el ser incapaces o el ser poco, bueno, más bien somos poco capaces de poder recordar nuestra infancia y por lo tanto también poco capaces de generar este tipo de empatía, ¿no? De este tipo de acompañamiento. Javi, por ejemplo, también después de esta parte del acompañamiento, qué otras cosas, qué otros tips les podrías dar a los padres, a las madres, a todas las personas pues que tienen a cuidado a un niño, que están pasando por esta situación, de algún duelo, de lo que sea? ¿Qué otros tips después de este acompañamiento de que, ok, ya siento, pienso que lo estoy acompañando y ahora qué más le puedo ofrecer al niño o a la niña para que pues para que esté mejor o que lo pueda llevar a mejor término? Ujú. Creo que todo se resume en hablar claro, Jairo. A veces creemos que tenemos que bajarnos un poquito al nivel del niño, ¿sí? Que Ujú, sí, pero los niños son muy inteligentes, ¿sí? Cuando tú le explicas a un niño, todo como es, todo claro, sin mentiras, el niño entiende, ¿sí? Y si no lo entiende, Jairo te va a preguntar, ¿sí? ¿Pero cómo? O no entiendo, me vuelves a explicar, ¿sí? Entonces, yo sé que hay muchos temas difíciles de tratar en la infancia, ¿sí? El abuso, la muerte, drogas, sexualidad. Hay una lista interminable de temas difíciles de tratar en la claro, infancia. Pero el hablar claro, el ser sinceros, el saber que el niño es un ser pensante, porque lo es, ¿sí? El saber que el niño es inteligente, que te entiende. Ahí está la clave, en hablarle al niño, ahora sí que sin filtro. ok, claro. Y, por ejemplo, ya esto se podría dar en cualquier edad, o sea, se podría trabajar digo, hablando de niños aproximadamente de 5 o 6 años, ya podríamos como hablarles claro, como decirles, acompañarlos, este, y con niños un poquito más pequeños que estén en preescolar, eh, porque recuerdo que tengo una situación muy cercana y que está pasando algo así y que me mencionaba eso, pero pues yo no sabía cómo abordarlo. Entonces, tú para este tipo de personas que tienen niños un poco más pequeños, en la edad primaria, eh, qué les recomiendas a los padres, a los tutores, a los cuidadores? Creo que es ponerte ahí, sí, un poquito al nivel del niño, sí, porque sabemos que hay un poco menos de comprensión, Ok, sí, porque aún no completan como ellos a, introyectar todos estos conceptos que a veces son tan difíciles, a veces no saben qué es muerte, qué es dolor, qué es tristeza, qué es ujú, pérdida, sí, entonces va más de bajarte un poquito al nivel del niño, sí, usar tu imaginación, porque los niños a veces te puedes acercar un poquito a ellos con cuentos, con historias. Ujú. ok, Hay muchísimas herramientas para ayudar al niño a vivir un duelo, más en la parte de la lectura, ¿sí? Hay muchos cuentos que te ayudan a abordar este tema, así como hay ujú, muchos cuentos para abordar los divorcios, hay muchos cuentos para abordar el abuso infantil, que es una herramienta muy buena. ok, Entonces creo yo que con un poquito de imaginación, conectar con la edad del niño que esté viviendo la situación, es así como podrías ayudarlo. ok, perfecto. Y bueno, por último, este, Eh,
a todas las personas en general que nos escuchan, algo más que les quieras decir a todas estas personas pues que pasan por algo así, que tienen niños a cargo, una conclusión de todo lo que hemos hablado. No sé, creo que una conclusión buena sería ya así, muy, muy general, que conecten con su niño interior, sí, que una vez que hayan conectado con su niño interior, conectar con cualquier niño es facilísimo, sí, pero hay un trabajo en medio de conectar con tu niño interior, sí, de conciliarte con esta parte, hay un trabajo en medio, pero una vez que lo logras, puedes conectarte con cualquier niño, sí, o si no, simplemente creo que tienes que ser muy consciente de que somos responsables de la crianza de esos niños, somos responsables de las personas que serán a futuro, ¿sí? Somos responsables de cómo serán, somos responsables de formar personas responsables, tanto socialmente como emocionalmente. Claro. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, David. Fue un tema demasiado, demasiado constructivo, digo, para mí y yo pienso que también para nuestros escuchas. Gracias por aceptar la invitación, gracias por aventarte ese tema que sí es complejo, pero pues en pocos minutos lo pudiste abordar muy bien. Te agradezco de verdad la invitación y que hayas estado aquí. No, a ti, muchísimas gracias, Jairo, por invitarme. Sabes que es un gusto apoyarte en todo lo que hagas. Creo que le tengo mucho cariño a este proyecto, tanto como le tienes tú. Muy bien, muchas gracias, Avi. Y bueno, amigos, conecten con su niño interior. Algunos de los tips que nos da Avi, pues son bastante pues simples en la palabra, pero son un tanto complejos, pero aún así son bastante enriquecedores. Con esto me quedo, con esto último que dijiste me quedo. Y pues nada, nomás nos queda despedirnos y nos vemos en el siguiente.